El regreso a ti. Capítulo 78. Contra el tiempo y la distancia. Nueva York. Apartamento de Úrsula. El eco de la voz de Terry aún resonaba en los pasillos cuando Candy logró salir del armario con piernas temblorosas. Sus manos se aferraban a la pared buscando apoyo, mientras el mundo parecía tambalearse bajo sus pies. La imagen de Terry, leyendo aquellos resultados médicos, se había grabado a fuego en su retina, y cada latido de su corazón repetía como un mantra cruel. Está embarazada. Está embarazada. Se acercó al espejo de la habitación de Susana y lo que vio la descompuso aún más. Sus ojos verdes, antes brillantes como esmeraldas, ahora parecían cristales empañados por la desesperanza. Su rostro pálido reflejaba el peso de una verdad que jamás había querido conocer. Terry murmuró su nombre como si fuera una oración rota. ¿Cómo pudiste? Las palabras se ahogaron en su garganta. No había reproches que hacer. No había derecho a reclamar. Ella misma había pedido que devolvieran sus cartas y es que él las había enviado. De eso ni siquiera estaba segura. Ella misma ya había construido ese muro de silencio que ahora la asfixiaba. Tomó sus cosas evitando hacer ruido. Úrsula seguía en la sala, probablemente tratando de procesar el huracán emocional que había sido la visita de Terry. Candy aprovechó para deslizarse hacia la cocina, tomar su pago de la mesa y dirigirse hacia la puerta trasera del edificio. El aire frío de la tarde la golpeó como una bofetada, pero Candy apenas lo sintió. Comenzó a caminar sin rumbo fijo. Nueva York bullía de vida a su alrededor. Niños jugando con sus madres, parejas de enamorados caminando tomados de la mano. Pero ella se sentía como un fantasma entre los vivos. Cada esquina le recordaba lo sola que se sentía. Allí estaba el pequeño café donde había soñado encontrárselo por casualidad, tomando su té favorito mientras leía el periódico. Más adelante, el teatro donde había imaginado verlo actuar, brillando bajo las luces del escenario con esa sonrisa que solo le regalaba a ella. Ahora todo eso eran solo fantasías rotas. Cuidado, señorita, cruce las calles con atención. Le preguntó un hombre mayor al verla detenerse abruptamente en medio de la acera. Candy levantó la vista descubriendo que había estado llorando sin darse cuenta. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, mezclándose con las primeras gotas de una lluvia que comenzaba a caer. Sí estoy bien, mintió secándose el rostro con el dorso de la mano. Gracias por preguntar. El hombre la miró con compasión, pero no insistió. En una ciudad como Nueva York, cada quien cargaba con sus propias circunstancias. Candy siguió caminando, ahora bajo una lluvia que se intensificaba, como si el cielo también llorara con ella. No podía alejar la imagen que se había grabado en su alma. Terry, destrozado, leyendo la confirmación de que otra mujer esperaba a un hijo suyo. Se topó con una pareja joven cerca del parque. La mujer estaba evidentemente embarazada y su pareja le acariciaba el vientre con una ternura infinita mientras ambos reían por algún comentario privado. Eso debería ser ella. Esa debería ser su historia con Terry. Sin poder soportarlo más, se refugió en un callejón entre dos edificios, donde finalmente se permitió quebrarse completamente. Se deslizó por la pared de ladrillos hasta quedar sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, mientras sollozaba sin consuelo. ¿Por qué, Terry?, gritó al viento y la lluvia. ¿Por qué tenía que ser así? Las palabras se perdieron en la tormenta, pero el dolor siguió ahí, vivo y punzante, recordándole que algunos sueños están destinados a romperse. St. Grace College of Nursing,
Cuando Candy llegó a su habitación de la residencia estudiantil, parecía haberse demacrado en años en una sola tarde. Su uniforme estaba empapado, su cabello se pegaba a su rostro y sus ojos hinchados delataban horas de llanto. Su compañera de cuarto, Tracy Collins, levantó la vista de sus libros de enfermería al verla entrar. «Válgame Dios, Candy, ¿qué te pasó? Pareces como si hubieras visto a un fantasma». Candy no respondió, se dirigió directamente a su pequeño armario y comenzó a sacar su ropa, doblándola y metiéndola en su maleta de viaje. Tracy se levantó alarmada. «¿Qué haces? ¿No vas a asistir a clases mañana? Tenemos el examen práctico y...» «Me voy», dijo Candy simplemente, sin mirarla siquiera. «¿Te vas? ¿A dónde? ¿Por cuánto tiempo?» Las preguntas de Tracy se estrellaban contra la barrera del silencio que Candy había levantado a su alrededor. Siguió empacando sus libros de enfermería, sus notas meticulosamente escritas, sus uniformes almidonados. Al tomar su uniforme favorito, el que había usado el día que ayudó a su primer paciente, se detuvo. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Estaba tirando su futuro por la borda? Había venido a Nueva York no solo esperando encontrar a Terry, sino también para convertirse en la mejor enfermera posible. Pero ahora, hasta eso le dolía. Cada rincón de esta ciudad le recordaba las ilusiones perdidas. «Candy, por favor, háblame». Tracy se sentó en la cama de al lado, su voz llena de preocupación. «Hemos compartido esta habitación y comenzaba a conocerte mejor. Yo sé que algo te duele. ¿Qué pasó en el trabajo de hoy?» Candy cerró los ojos tratando de encontrar las palabras. ¿Cómo explicar que había visto desmoronarse el amor de su vida? ¿Cómo confesar que había estado espiando, que había descubierto secretos que no tenía derecho a conocer? «Es complicado», murmuró finalmente. «Hay cosas que es mejor dejar atrás». ¿Tiene que ver con él? ¿Con ese chico del que nunca hablas, pero que está en tu mente siempre? Candy se tensó. Tracy era más observadora de lo que había creído. «No sé de qué hablas». «Claro que lo sabes. He visto cómo guardas las cartas que nunca envías. He notado cómo miras por la ventana como si esperaras que alguien apareciera. Y he visto cómo lloras por las noches cuando crees que estoy dormida». Las defensas de Candy se desmoronaron un poco más. Él va a ser padre», susurró, las palabras hiriéndole el alma. «Con otra mujer». Tracy guardó silencio por un momento, cavilando la magnitud de esa confesión. «Oh, Candy. Y lo peor es que yo comencé a sospechar que él estaba olvidándose de aquel amor que me prometió. Luego, en ese trabajo encontré pistas que parecían confirmarlo, sin tener la certeza. Le pedí a mis amigos que no recibieran la correspondencia con su remitente. Yo ya sospechaba, pero no lo quería creer, así que, de antemano, le cerré la puerta en el corazón antes de saber y de comprobar que no pudo terminar. «No tienes que irte. Ese dolor también pasará». «No». Candy sacudió la cabeza. «Hay heridas que necesitan distancia para sanar. Yo necesito volver a casa». Tomó papel y pluma y escribió una breve carta a la directora. La señora Margot Thornton. «Estimada señora Thornton, lamento informarle que debo marcharme por circunstancias familiares urgentes que requieren mi presencia inmediata en casa. Gracias por toda su paciencia y enseñanzas. Atentamente, Candice White Andre». Era una mentira, pero una necesaria. No podía explicar que su corazón simplemente no podía seguir latiendo en esa ciudad. «Adiós, Tracy. Espero que te conviertas en una enfermera profesional».
Estación de tren Grand Central. El bullicio de la estación Grand Central era ensordecedor. Cientos de personas corrían de un lado a otro, cargando maletas, despidiéndose de sus seres queridos, comenzando nuevas aventuras. Candy se sentía pequeña e insignificante en medio de toda esa vida que fluía a su alrededor. Se acercó a la ventanilla. «Un boleto a Chicago, por favor», dijo al empleado. «El próximo tren disponible». ¿Solo de ida, señorita? Candy vaciló. Comprar un boleto de solo ida significaba cerrar completamente este capítulo de su vida. Significaba admitir que Nueva York y todo lo que había soñado encontrar aquí era historia pasada. «Sí», respondió finalmente. «Solo de ida». Mientras esperaba su tren, observó a las familias a su alrededor. Todos tenían a alguien, todos pertenecían a algún lugar. Ella solo tenía recuerdos rotos y un boleto hacia el pasado, a ese en donde era feliz, ya que su futuro ahora era incierto. El futuro en Nueva York se había esfumado. Mientras Candy caminaba distraída por los corredores, se topó con el jefe de estación. El hombre la observó con cierta preocupación y le preguntó: ¿Se siente bien, señorita? Si necesita algo, hay un servicio de enfermería al fondo. La veo bastante demacrada. «No se preocupe, señor. Es quizás por el viaje que debo realizar. Un viaje tan largo que debo recorrer». Cuando anunciaron su tren, se dirigió al andén con pasos lentos. Antes de abordar, se volvió una última vez hacia los rascacielos que se alzaban imponentes contra el cielo nublado. Ahí, en algún lugar de esa jungla de concreto y acero, estaba Terry. «Lo siento, Terry», murmuró al viento. «Siento no haber sido lo suficientemente fuerte para quedarme y preguntarte qué fue lo que pasó con aquel amor que nos habíamos jurado en el balcón del colegio». Subió y encontró su asiento junto a una ventana. Mientras el tren se ponía en marcha, vio cómo las luces de Nueva York se desvanecían lentamente, llevándose consigo sus sueños de amor más hermosos. Durante el viaje escribió mentalmente todas las cartas que nunca le enviaría a Terry. «Terry, quería que supieras que siempre te amé con todo mi corazón. Terry, lamento haber sido tan orgullosa como para no luchar por nosotros. Terry, espero que seas feliz con ella. Espero que le des todo el amor que un día me prometiste a mí». Pero las palabras se quedaron en su mente, porque sabía que algunas cartas están destinadas a nunca ser enviadas. Al alejarse de aquella ciudad, Candy sentía como si estuviera regresando no solo a casa, sino a una versión anterior de sí misma, una versión más inocente, que aún no conocía el sabor amargo de la desilusión. Mientras Candy viajaba hacia su pasado, Susana regresaba al apartamento de Úrsula con una sonrisa radiante. Su audición había sido un éxito fabricado, pero eso era lo de menos. Lo importante era que todo su plan estaba funcionando a la perfección. «Úrsula», gritó al entrar, tirando su abrigo sobre el sofá. «No vas a creer lo bien que salió todo». Úrsula emergió de su habitación con cara de pocos amigos. «Susana, tenemos que hablar». «Oh, eso suena serio», dijo Susana, aunque su tono seguía siendo alegre. «¿Qué pasa?» «Terry estuvo aquí». Susana hizo una actuación perfecta de sorpresa, abriendo los ojos y llevándose una mano al pecho. «¿Terry? ¿Mi Terry? ¿Qué quería?» «No finjas conmigo». Úrsula la miró severamente. Leyó los resultados médicos. «Sabe que estás embarazada». El rostro de Susana se transformó completamente. La máscara de sorpresa cayó.
reemplazada por una sonrisa de satisfacción pura. ¿En serio? Se dejó caer en el sofá riendo. Perfecto. ¿Cómo reaccionó? ¿Estaba feliz? ¿Emocionado? Feliz. Úrsula la miró con incredulidad. Susana, el chico estaba destrozado. Parecía como si hubieran anunciado su sentencia de muerte. Oh, eso es normal. Agitó la mano despreocupadamente. Los hombres siempre reaccionan así al principio, pero cuando se acostumbran a la idea, cuando vean lo hermoso que puede ser formar una familia. ¿Qué diablos estás tramando? Úrsula se sentó frente a ella. Y no me vengas con cuentos. Conozco a Terry. Nunca lo había visto en ese estado. Estoy asegurando mi futuro, querida. Terry Granchester es un actor en ascenso. Va a ser una estrella. Y yo voy a ser la madre de su hijo. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que estás loca, murmuró Úrsula. Significa que nunca más tendré que preocuparme por el dinero, por conseguir papeles, por compartir con otras actrices. Susana se volvió hacia ella, sus ojos brillando con una ambición fría. Seré la señora Granchester. Tendré todo lo que siempre he soñado. ¿Y si él no te ama? La pregunta golpeó a Susana como una bofetada, pero solo por un segundo. Rápidamente recompuso su expresión. El amor pasa a segundo término. Úrsula, el matrimonio es un negocio y yo tengo la mejor carta de negociación. Su hijo en mi vientre. Pero, ¿y si hay otra mujer? He escuchado rumores. ¿Qué rumores? La voz de Susana se volvió peligrosamente baja. Dicen que hay alguien de su pasado. Una chica de provincia de la que nunca ha podido olvidarse completamente. Si fuera tan importante, estaría aquí con él, ¿no crees? Obviamente es solo una fantasía del pasado. Yo soy real. Úrsula, yo estoy aquí y yo llevo a su hijo. Susana, dime la verdad. ¿Cómo conseguiste esos resultados falsos? ¿De qué estás hablando? No finjas. No pasó nada entre tú y Terry, y eso lo sabemos muy bien tú, yo y Jeremy, el fotógrafo. Susana, si quieres que te siga apoyando en esto, debes contármelo todo. Hablaremos en otra ocasión. Ahora celebremos que Terry y yo nos casaremos muy pronto. En algún lugar de Nueva York. Terry vagaba por las calles. Había salido del apartamento de Úrsula horas atrás, pero no podía regresar al suyo. No podía enfrentar la soledad de sus 4 paredes. La llovizna, constante, había empapado su abrigo, pero no le importaba. El frío exterior no se comparaba con el hielo que sentía en el pecho. Se detuvo frente a un puesto de periódicos. El papel húmedo desprendía olor a tinta fresca. Y sin saber por qué, sus ojos se posaron en la primera plana. El titular anunciaba con grandes letras negras la inauguración de una convención internacional de hoteleros en el Hotel Plaza, en la Quinta Avenida. Pero lo que realmente le heló la sangre fue el rostro que aparecía en la fotografía. William Albert Andry. Terry parpadeó incrédulo. Albert, ese amigo que lo había escuchado en sus peores momentos. El periódico lo nominaba como el líder de la poderosa familia Andry, anfitrión y figura central del evento. El corazón de Terry se aceleró. Jamás había sospechado la verdadera identidad de su amigo. Durante un instante, el ruido de la gran ciudad desapareció. Solo quedaba la imagen de Albert, tan sereno en la fotografía, tan lejano y a la vez tan cercano. Terry apretó el periódico entre las manos. El desconcierto se mezclaba con una chispa de decisión.
No podía quedarse con esa revelación. Tenía que verlo. Tenía que hablar con él. William C. Andry, Albert tenía que ser pariente de aquel tío, abuelo, millonario, del que Candy hablaba tanto, del mismo que la había adoptado. El Hotel Plaza abriría sus puertas a un exclusivo círculo de magnates y empresarios. Pero a Terry no le importaba. Encontraría la forma de colarse en ese lugar. Tenía preguntas que solo Albert podía responder. Y ya no estaba dispuesto a vivir con más secretos. Necesitaba desahogarse. Su amigo lo escucharía. Esa misma noche Terry logró abrirse paso entre la multitud que entraba al hotel. Un mozo despistado y el bullicio de los invitados le facilitaron escabullirse, sin ser visto. El gran salón resplandecía bajo las lámparas de cristal rebosantes de risas, copas y trajes impecables. Terry se mantuvo en la penumbra, con la mirada fija en la figura de Albert, que conversaba con un grupo de empresarios. Esperó paciente, pero ansioso, hasta que Albert se retiró discretamente hacia los pasillos que conducían a los baños. Terry lo siguió, cuidando que nadie lo detuviera. Al llegar se encontró con un obstáculo. George, el inseparable colaborador de Albert, estaba apostado junto a la puerta. El hombre lo miró con desconfianza, pero en cuanto lo reconoció, suavizó la expresión. «Señor Granchester, ¿qué hace usted aquí?», preguntó en voz baja. «Necesito hablar con él. George, solo unos minutos». George dudó, pero finalmente asintió y con un gesto discreto empujó la puerta. Dentro, Albert se inclinaba sobre el lavabo refrescándose el rostro, y al girar, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Terry», exclamó, caminando hacia él. «¿Qué demonios haces aquí?» «Necesito hablar con alguien, Albert». Su voz se quebró. «Nunca imaginé que tú fueras parte de la familia del hombre que adoptó a Candy». Albert lo observó en silencio, con incomodidad y comprensión. Luego se acercó y le colocó una mano firme en el hombro. «Hay muchas cosas que no podía contarle a nadie», dijo despacio. «Pero ahora que estás aquí podemos hablar. Dices que necesitas desahogarte. Dime, Terry, ¿qué te atormenta más, mi secreto o el tuyo?» El rostro de Terry se tensó, y entonces por primera vez en semanas se permitió soltar aquello que lo desgarraba por dentro. Fue una noche larga en la que Albert se abrió a Terry y le confesó toda la verdad. Él era el padre adoptivo de Candy. «Entonces, ¿es cierto?», murmuró Terry. «Candy está en América. Pero, ¿por qué no ha respondido a mis cartas? Entiendo lo de Londres. Seguramente la señora Elroy se encargó de que no le llegaran, pero ahora le he escrito directamente a la casa de Pony. Le pedí vernos para hablar de esto que te conté, y aún así, ella no me ha respondido». Albert lo miró con calma, como si midiera cada palabra. «Candy está en Nueva York, Terry. Estudia en el St. Grace College of Nursing. Yo mismo le escribí allí, precisamente esperando que el destino los reuniera, pero, al parecer, ese encuentro nunca ocurrió. Ella no te buscó. Dime, ¿por qué crees que no lo hizo?» Terry quedó en silencio, incapaz de encontrar la respuesta. Albert continuó. «Vamos al hospital. No es tan tarde. La directora me conoce bien. He hecho donativos a ese lugar. Y además, fui yo quien inscribió allí a mi querida Candy». Los dos amigos salieron del Hotel Plaza por una puerta lateral, evitando el bullicio del salón principal. La lluvia había cesado, pero la ciudad seguía envuelta en un aire húmedo y gris. Terry caminaba en silencio junto a Albert, con el corazón latiendo con más fuerza ante la idea de estar tan cerca de Candy. El automóvil negro de Albert lo esperaba en la acera. George abrió la puerta sin hacer preguntas y pronto se perdieron entre las luces de la Quinta Avenida rumbo al St. Grace College of Nursing.
Durante el trayecto, Terry no pudo contenerse. ¿Por qué decidiste que viniera aquí?, preguntó con un tono entre reproche y ansiedad. Quería que estuviera lejos de las intrigas y las presiones de Londres. América es la tierra de las oportunidades. En Nueva York tendría la oportunidad de construirse un futuro con sus propias fuerzas. El St. Grace se alzaba majestuoso con su fachada iluminada por faroles que resaltaban la severidad de su arquitectura. Albert guió a Terry por los pasillos silenciosos hasta el despacho de la directora, la señora Margot, quien los recibió con una mezcla de sorpresa y respeto. Señor Andry, qué visita inesperada. Albert sonrió con cortesía. Perdón por la hora, señora directora, necesito hablar con usted sobre mi hija. La mujer asintió, aunque su mirada se posó con curiosidad en Terry, que se mantenía un paso atrás, nervioso. Entiendo. De hecho, hay algo que debo mostrarle. La directora abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre. Candy me dejó esta carta. Albert, sorprendido, tomó el papel, lo leyó en silencio, unas líneas breves en las que Candy anunciaba su partida, alegando circunstancias familiares. ¿Qué significa esto?, murmuró incrédulo. Ella no está pasando por algo así. La señora Margot trató de calmar la tensión. Hablé con su compañera de cuarto, Tracy Collins. Me dijo que Candy dejaría de estudiar, que necesitaba reencontrarse con su pasado. No lo entiendo. Terry se llevó las manos al cabello, desesperado. ¿Qué pudo haberle pasado? ¿A dónde fue? ¿Tiene alguna idea? No, señor, respondió la directora con voz serena. Ni siquiera se lo confió a su amiga Tracy. Terry se volvió hacia Albert con los ojos ardiendo. Vamos a la estación de tren. No pudo haberse ido lejos. Albert, en cambio, lo detuvo con la calma de un padre. Terry, escucha. Si se ha marchado, debemos darle ese espacio. Busca distancia porque la necesita. La conozco bien. Si ha dejado la escuela es por algo muy importante. No quiero presionarla. No me importa lo que pienses, Albert, replicó Terry con la voz rota. Yo tengo que verla. Necesito decirle lo que está pasando en mi vida. Para eso le pedí en mi carta que nos reencontráramos. No puedo dejarla marchar. Sin esperar respuesta, Terry salió de allí con una determinación ciega y corrió directo hacia la estación de trenes. El aire de la noche lo azotaba, mientras avanzaba a toda prisa, aferrado a la esperanza, a ese halo de destino que parecía guiarlo. Pero cuando llegó al andén, ya era demasiado tarde. El último tren partía lentamente, arrastrando su silueta de acero hacia la oscuridad. Preguntó de inmediato al jefe de estación a dónde se dirigía ese tren. Señor, uno de ellos va a Boston. El último que salió solo se detuvo de paso, iba casi vacío. Pero dígame, ¿no vio subir a una señorita de cabello rubio, rizado? El hombre reflexionó unos segundos. Señor, hay tantas personas que abordan los trenes, pero ahora que lo mencionas, sí. Me crucé con una joven que parecía haber derramado muchas lágrimas. ¿Y hacia dónde se dirigía? No lo sé. La vi antes de anunciar las salidas en los corredores. Caminaba distraída con la mirada perdida. Solo puedo decirle que me la encontré al caer la tarde, no en estas horas de la noche. ¿Cree entonces que no se dirigió a Boston? Posiblemente no. Terry se quedó inmóvil, con el pecho agitado y los ojos clavados en los vagones que se desvanecían entre la neblina. Sabía que en algún tren, Candy emprendía un viaje hacia sí misma, hacia un futuro distinto, lejos de Nueva York y lejos de él. La carta aún temblaba en su mano. Sus labios se movieron en un murmullo apenas audible. Candy. Y en ese instante comprendió que por mucho que la amara, sus caminos siempre estarían unidos,
aunque ahora el destino volviera a ponerlos a prueba. La estación quedó en silencio, con el eco metálico del tren disipándose en la distancia, como un adiós que no tenía regreso. Terry cerró los ojos y susurró con firmeza, como un juramento al viento. El regreso a ti será difícil, pero ni el tiempo ni la distancia podrán impedirme encontrarte. Porque lo que siento por ti, Candy, es más fuerte que el destino mismo. Sigue la narración del fanfic El regreso a ti en este canal.